Buenos días, compañeros y maestra. Mi nombre es Jesús Manuel Jiménez García y actualmente estoy estudiando la carrera de Ingeniería Química. Hoy les presentaré mi proyecto final sobre la materia de finanzas, además de las razones financieras y la depreciación de activos fijos. Ok, como les había presentado anteriormente, este será mi proyecto final de finanzas. Y para comenzar, el objetivo principal de este tema o de este trabajo es analizar los estados financieros de la empresa Cemex, donde mediante las herramientas aplicadas y entendidas durante todo este semestre, los aplicaremos para evaluar la economía de dicha empresa, además de las posibles alternativas o mejores opciones para ayudar a mejorar la economía de dicha empresa y administrar bien los recursos y todo esto con el fin de reforzar los conocimientos aprendidos en clase. Como introducción, en este proyecto final hablaremos sobre las razones financieras y depreciación de activos fijos, enfocándonos en una empresa llamada Cemex, que es 100% mexicana, además de que es por ello que mediante las herramientas que hemos ido adquiriendo durante todo este ciclo escolar, aplicaremos los conocimientos previos para así ayudar a la empresa a administrar mejor sus recursos. Como desarrollo, la empresa Cemex es una empresa multinacional mexicana dedicada al anuncio de la construcción, que ofrece productos y servicios a clientes y comunidades en más de 50 países en el mundo y se considera que es una de las más grandes o de la que más genera en México. De hecho, la revista Forbes, como lo mencionó aquí en la diapositiva, en el año 2000, del año 2000 al año 2021, esta empresa fue catalogada en el lugar 1178A de la empresa pública más grande del mundo, con ventas anuales de casi 13.000 millones de dólares. Además de que la compañía mexicana ocupa el tercer lugar mundial en ventas de cemento, que es algo impresionante. Las razones financieras. Para comenzar con esto, las razones financieras permiten hacer comparativas entre los diferentes periodos contables o económicos de la empresa para conocer cuál ha sido el comportamiento de esta durante el tiempo y así poder hacer, por ejemplo, proyecciones a corto, mediano y largo plazo. Simplemente hacer evaluaciones sobre resultados pasados para tomar correctivos si a ello quiere llegar. Y también las razones financieras son fórmulas predefinidas, como dice aquí la diapositiva, que utilizan tanto los usuarios externos como los internos como herramienta para llevar a cabo un análisis financiero más profundo. Para comenzar, se dividen en 4 razones de liquidez que miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus compromisos, las razones de actividad que son y miden la eficiencia del manejo de los activos y pasivos, las razones de rentabilidad que miden el éxito financiero de la empresa en un periodo determinado. Por último, las razones de valor de mercado que miden cómo se encuentra el mercado. Las fórmulas de razones financieras para las financieras de acoplamiento, que son razones de apalancamiento, que sería la deuda a capital contable, que es igual a pasivo sobre capital contable. Por siguiente, deuda a activos totales, endeudamiento, que es igual a pasivo total sobre activo total. La siguiente que sería de capital igual a capital contable sobre activo total. Las siguientes son razones de cobertura, que son coberturas de interés, coberturas de cargos fijos, coberturas de flujo operativo, coberturas de deuda, que aquí podemos observar cada una de sus fórmulas, o sea, como por ejemplo la de interés, que es utilidad antes de impuestos sobre resultados integrales de financiamiento, la de cargos fijos, que es utilidad antes de interés e impuestos, cargos fijos, la cobertura de flujos operativos, que es flujo operativo ante el financiamiento e impuestos sobre el resultado integral de financiamiento, y por último, cobertura de deuda, que sería el flujo operativo sobre pasivo total. Las siguientes razones financieras son de liquidez y las razones comienzas con las razones de capital de trabajo. Las razones circulantes es igual a activo circulante sobre pasivo circulante. La siguiente es la razón de prueba de ácido, que es activo circulante menos inventarios sobre pasivos a corto plazo. La siguiente sería margen de seguridad igual a capital de trabajo neto igual a, sobre pasivo circulante. Las razones financieras de eficiencia operativa.
que serían razones de actividad operativa a corto plazo, que son rotación de inventarios igual a costo de inventarios sobre inventarios de promedio. La siguiente sería antigüedad de promedio de inventarios, igual a inventario de promedios por 360 sobre costo de ventas. Después tenemos rotación de cuentas de cobrar, igual a ventas netas a crédito, saldo sobre saldo promedio de cuentas por pagar. Y para no hacerlo tan largo, aquí están cada una de sus fórmulas. Después tenemos las razones de rentabilidad, que serían margen de utilidad bruta, igual a, perdón, para no hacerlo tan largo, simplemente voy a decir cada una y aquí podemos observar, para no ser tan larga la exposición, serían márgenes de utilidad bruta, márgenes de utilidad operativa, utilidad por acción, perdón, crecimiento de ventas, gastos a ventas, contribución marginal y las siguientes serían razones de retorno sobre la inversión, retorno de activos, retorno de capital total. ¿Por qué lo hago de esta manera? Más que nada porque considero que el tiempo no me va a ajustar para el tema principal, que es la aplicación. Ok, comenzaremos también con la depreciación, que la depreciación, perdón, es un reconocimiento racional y sistemático del costo de los activos fijos. Además, que la depreciación debe analizarse desde dos puntos de vista. La primera, que no reduce la posición del efecto de una empresa tal y como lo haría la compra de materia prima, de materias directas y otros rubros que sí afectan a la liquidez de la compañía. La siguiente, si afecta a las utilidades de operaciones del ejercicio y por lo tanto a las unidades antes de impuestos. Además, que su distribución puede emplear criterios de tiempo y productividad. En el ámbito de contabilidad y economía, el término de depreciación se refiere a una disminución periódica del valor de un bien material o inmaterial. Las formas de calcular la depreciación, que sería el método de línea recta, que es el método de depreciación más sencillo, ya que el activo pierde su valor de manera uniforme a lo largo de sus años de vida útil. Para calcularlo únicamente es necesario de la siguiente fórmula que ahí se muestra. Después tenemos el método de la suma de dígitos, que en este método de depreciación acelerada que busca reflejar cómo el activo pierde mayor valor durante los primeros años de su vida útil. Para poder implementar este método es necesario hacer un proceso de 2 pasos que ahí se muestran. Y la siguiente es la utilidades de método de producción, que en este método más apropiado para maquinaria y equipo de transporte, ya que la depreciación irá en función de la productividad del activo y no del tiempo. La aplicación de razones financieras. Para esto, aquí los cálculos que tengo de las razones financieras de la empresa Cemex y ADCB y sus subsidiarias. ¿De dónde obtuve estos datos? Los obtuve del documento que nos pasó la maestra en el archivo de proyecto final. Además de que no había algunos datos o hacían falta unos y más o menos yo los agregué para que quedara bien el balance, para que quedara, perdón, bien las razones financieras. Primero tenemos activo circulante que son 4.235 millones y un pasivo circulante que son 5.352 millones, que nos dan una razón circulante. Para obtener la razón circulante es igual a activo circulante sobre pasivo circulante, que nos dan igual a 0.79, que representa una vez el activo circulante. Después la prueba de ácido, que es que en activo circulante nos da 4.235 millones, un inventario de 971 millones, un pasivo circulante de 5.352 mil millones, una prueba de ácido de 0.60 y para obtener la prueba de ácido es igual al activo circulante menos inventario sobre pasivo circulante, que como redondeado sería una vez el activo circulante. Las razones de actividad, que para obtener la rotación de inventario sería el costo de ventas sobre el promedio de inventarios, que tenemos un costo de ventas de 8.791 millones, un promedio de inventarios que aquí tenemos el inventario inicial más el inventario final sobre 2, que nos dan 9.800 millones, y un promedio de 12 meses que son 816 millones. Y que nos da una rotación de inventarios de 10.76, que redondeado sería 11. Por siguiente tenemos el periodo de inventario, que es igual a 360 sobre el rotario de inventario, que nos da 32.73, que representa 33 días tarde en vender el inventario. Después tenemos la rotación de cuentas por cobrar, que serían los clientes o las ventas a crédito, masiva sobre
el promedio de cuentas por cobrar. Aquí tenemos las ventas a crédito, que son 1.533 millones. Después las cuentas por cobrar, que son 477 millones, que nos da una rotación de 38.57, que se puede redondear a 39, que representan 39 veces se cobran las cuentas por cobrar. Lo siguiente sería el periodo promedio de cuentas por cobrar, que serían 360 sobre la rotación de cuentas por cobrar, que son 9.23, y tarda 9 días la empresa en cobrar sus cuentas por cobrar. Después tenemos, perdón, la rotación de activos fijos igual a ventas netas sobre el promedio de activos fijos. Tenemos las ventas netas, que son 189 millones, y para obtener el promedio de activos anual y el del mes, aquí tenemos activos fijos, que para no hacerlo tan largo son terrenos, edificios, equipos de cómputo, equipos de transporte, maquinaria, que se hace una sumatoria, se divide entre los 5 y nos da como resultado 2.018 millones, que después para obtener el promedio al mes se divide entre 12 y nos da una rotación de activos fijos de 1.12, que representa una vez. El endeudamiento, que sería el pasivo total, 18.473 millones, y un activo total de 27.425 millones, se dividen el pasivo total entre el activo total y nos da 0.77%, que nos da 67% del activo está financiado con el pasivo. Por siguiente tenemos la rotación de cuentas por pagar, los que son los proveedores, 2.571 millones, las cuentas por pagar, que son 9.170 millones, el promedio de cuentas por pagar a 12 meses solo se divide entre 12, y la rotación de cuentas por pagar, que es igual a compras masivas sobre el promedio de cuentas por pagar, que nos da como resultado 3.37, que redondeados son 3 veces. Promedio del pago a 360 serían 120, que representa 120 días tarda la empresa en pagarse a sus proveedores. El apalancamiento, que sería el pasivo total, que son 18.473 millones, y capital total, que son 8.952 millones, que nos da un apalancamiento de 2.06, que esto quiere decir que la empresa utiliza el 2.06, el pasivo con respecto al capital. Por último, tenemos las razones de rentabilidad, que sería la utilidad neta sobre el capital total, que nos da como resultado 0.64, que representa el 64%. Después tenemos la aplicación de depreciación. Aquí vamos a hacer las depreciaciones para 4, se podría decir, materiales o herramientas de trabajo más bien. Ok, para esto, primero vamos a hacer la de la Super Duty, la de la camioneta. Aquí tenemos el costo, tenemos el valor de desecho, tenemos los años de vida útil. En la línea recta solo nos pedía la maestra que fueran para esta primera 6. Aquí se hicieron unos ajustes en los gastos de unidad y de gastos por unidad producida. ¿Para qué? Para saber hasta qué kilometraje se tenía que trabajar esta camioneta para que no perdiera su valor. Haciendo los cálculos en Excel, nos da como resultado que se tiene que utilizar hasta 201.829 kilómetros, que aquí se tiene que hacer ese ajuste en las unidades, la sumatoria aquí sabemos que es aleatorio, pues, cada quien lo pone, la depreciación anual y las horas trabajadas. Lo siguiente, el doble saldo decreciente, sería ¿cuántos años van a ser? Si son 8 años de vida útil, ok, eso sí se divide 100 entre 8, 12.5, y se multiplica por 2, que nos da 25% de la tasa, que aquí está calculada. Y ya por último también aquí, en la depreciación acumulada en el último paso, para saber cuánto va a ser, se tiene que dividir el costo menos el valor de desecho, que nos dan 762.100, ok, y aquí ya nomás es cuestión de calcular, de hacer los cálculos para que nos dé aquí también este resultado. Ya por siguiente, la suma de años dígito, igual, se hace toda la gráfica, pero también aquí se tiene que hacer un ajuste en esta aquí, en el valor de libras, en el primero. Se tiene que usar primero el costo total, o sea, el costo, que son 812.100, y eso se le debe de restar al gasto por depreciación y nos da como resultado este aquí. Si no lo haríamos de esa forma, aquí ya en el último año o en el de vida útil restante, nos daría 0.
Después tenemos el de la impresora, que igual serían de 4 años de vida útil, tenemos el costo, tenemos el valor de desecho, hay que hacer otra vez ese ajuste para saber hasta cuántas unidades tenemos que realizar. Aquí nos marca 79,747, y algo interesante en este es que solo nos pidió 2 de línea recta, en los demás y los 4, pero aquí si se fijan no hice el ajuste porque no iba a dar de manera correcta, entonces lo dejé tal cual como nos iba a dar. Después tenemos las sumas de años dígitos, que igual se hace ese ajuste, se utiliza en este primero de valor en libros el costo total y se le resta el gasto por depreciación, y así, y ya como por ejemplo si nosotros quisiéramos obtener este de aquí, al valor de libros primero se le resta el gasto por depreciación del siguiente año, y así sucesivamente, y nos da un valor de desecho. Si se fijan, el valor de desecho nos da el de costo menos el valor de desecho. Por siguiente tenemos el del robot de pintura, que tenemos un costo de aquí, un valor de desecho y años de vida útil de 10 años. Tenemos las unidades, tenemos las horas trabajadas y tenemos también sus depreciaciones anuales, depreciaciones mensuales, y también hay que hacer el ajuste, perdón, tenemos que hacer el ajuste, y si se fijan aquí le hice en lo de las unidades y también aquí hasta abajo en el de saldo, en el de doble saldo decreciente. Y algo que se me había olvidado preguntarle, algo que se me había olvidado decirles. En la tasa, como por ejemplo en este que ya son de 10 años, sería 100 entre 10, serían 10%, por 2 serían 20%, y como por ejemplo si queremos obtener el gasto de depreciación anual, sería igual al valor en libros por punto 20, o sea, punto 20 que hace referencia a los 20%, ya nos da como resultado eso, 94,160. Se pone aquí en la depreciación acumulada, y ya en los siguientes es lo mismo. Para obtener el resultado de aquí, se le restaría a los 470,800, se le restarían los 94,160, y nos da como resultado 376,640, y así sucesivamente cada uno. Aquí nomás recordar siempre hacer el ajuste. Y ya por último tenemos la suma de años dígito, igual aquí en la fracción a despreciar, algo que se me ha olvidado de nosotros decirles, porque trato de hacerlo lo más rápido posible, es para obtener la fracción a despreciar, es la sumatoria de todos estos, de la vida de años útiles, que nos dan 55, ya como por ejemplo para obtener la fracción a despreciar de la vida útil restante de 10, sería 10 entre 55, nos da como resultado esto. Ya por último tenemos la caminadora, en la cual, elíptica, bueno, no es elíptica, es caminadora más bien. Igual, tenemos un costo, tenemos un valor de desecho, tenemos los años de vida útil, y también hay que hacer el ajuste para que no acabarnos las unidades o no acabarnos el kilometraje. Igual, como les había explicado en el de doble saldo decreciente, se hace de igual manera el ajuste aquí. De hecho, en este tampoco se pudo hacer el ajuste si se fijan, porque si se resta el costo menos el valor de desecho, nos tienen que dar 54,995, y aquí no concuerda. Entonces por eso, por eso lo dejé de esa manera. Aquí la maestra sí nos pidió los 5 años de vida, o sea, los 5 y los 5, y aquí en el valor de desecho de igual manera. Sacamos los valores en libro, a hacer el ajuste, recuérdenlo, en este aquí de primero, y ya por siguiente no les va a quedar un 0 aquí. Nos da un valor de desecho de 54,995, que es lo mismo que el costo menos el valor de desecho. Ya por último, como conclusión, quisiera agradecer a la maestra por los temas impartidos en clase. Desde el punto de vista de este trabajo final, aprendí y se me hizo un poco más fácil comprender todo lo visto en clase al momento de ponerlo en práctica, además de que comprendí sobre la industria Cemex. Y algo que se me olvidaba antes de que, de forma de conclusión, algo que se me olvidó mencionar en lo de la empresa Cemex, pero en los estados de resultados, fue ¿cómo queda ya? Déjenme regreso. Se me pasó que el texto tal como quedaría sería: la empresa Cemex revisa sus estados financieros de balance general y estados de resultados en el periodo de 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. Muestra una liquidez de
de una vez el activo con respecto al pasivo circulante, lo que respecta a la prueba de ácidos. Se identifica que una vez el activo circulante con respecto al pasivo circulante. El inventario rota 11 veces con respecto al costo de ventas y tarda 33 días en venderse el inventario. Además, se cobrarán 39 veces las cuentas por cobrar, así como las cuentas de la empresa que tardan 9 días en cobrar sus cuentas por cobrar. Una vez se utilizan los activos fijos en relación con las ventas, con respecto al endeudamiento, tiene 77% del activo, está financiado con el pasivo. La rotación de cuentas por pagar se representa 3 veces el financiamiento con el pasivo. La rotación de cuentas por pagar se representan 3 veces. La empresa tarda 120 días en pagar a sus proveedores en el apalancamiento. 2.06 representan el pasivo con respecto al capital, además del 30% de las ventas se convierten en utilidad. El total tienen un rendimiento del 21% con respecto al activo total y los accionistas tienen una rentabilidad del 64% conveniente al ir trabajando en esta industria con la rentabilidad de que tienen para los accionistas. Ya por último, como mencionaba, agradecerle a la maestra por estos temas impartidos, además de que aplicamos de manera correcta las razones financieras y además los valores de depreciación, que nos ayudaron a comprender un poquito mejor sobre la empresa Cemex y ayudarlos a sus cálculos y que mejoren mejoren a la hora de gestión de invertir y en todo eso. Por último, aquí está la bibliografía y también agradecer a la maestra por todos los temas vistos en clase. Creo que el que más se me queda grabado, bueno, creo que uno de los más importantes es el que nos había dicho el hombre más rico de Babilonia, porque me hizo entender cómo administrar mi dinero y no trabajar para el dinero, sino que el dinero trabaje para mí. Y muchas gracias, maestra.